Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Hoy es la fiesta de Santo Tomás Apóstol y con gran acierto, como es natural, la Iglesia propone en el Evangelio este fragmento que no es el único en el cual aparece la figura del apóstol Tomás. En este caso, en un momento decisivo después de la resurrección, cuando seguramente no todos en ese momento, y desde luego Tomás estaba entre ellos, habían aceptado la divinidad de Cristo. A nosotros, cristianos del siglo XXI, nos parece normal aceptar esa divinidad. En aquella época era muy difícil. Podían ver a Jesús como un enviado de Dios capaz de hacer grandes milagros. Milagros también había hecho Moisés, por ejemplo, golpeando con su manto el mar muerto para que se abriera en dos. Habían hecho milagros los profetas. Es decir, el hecho del milagro en sí no representaba o no significaba que Jesucristo era Dios. Significaba que Dios estaba con él y que Dios le respaldaba. Lo que pasa es que la pretensión de Jesús no era la pretensión de Moisés o la pretensión de Elías o de Isaías o de cualquiera de los otros profetas. Ningún profeta ni Moisés se había presentado ante el pueblo como Dios mismo. Se habían presentado todos ellos como enviados de Dios. Un enviado que tenía un mensaje que dar al pueblo que muchas veces era un mensaje duro, un mensaje de advertencia, porque se estaban desviando de la alianza hecha con el Señor. Jesús no es así. Jesús se presenta como Dios y lo hace de una forma indirecta, proclamándose a sí mismo, por ejemplo, el Hijo del Hombre o en algún caso el Hijo de Dios. Lo hace ya de una forma más clara cuando está terminando su vida pública. Jesucristo Dios choca con la idea de un solo Dios que tiene el judío. El monoteísmo cruje con esto. Después, repito, nosotros viéndolo desde nuestra fe decimos, bueno, es un solo Dios, pero son 3 personas distintas. Pero esto es algo que a aquellos apóstoles decididos seguidores de Jesús les costaba muchísimo entender y asimilar. Tuvo que ser el propio Espíritu Santo en Pentecostés el que les abrió la mente para entenderlo. Jesucristo es Dios. Y esta proclamación de Tomás, una proclamación explícita, cuando cae de rodillas delante de él y le dice: Señor mío y Dios mío. Señor mío, seguramente no sabemos si usaba la palabra aramea, hebrea o la palabra griega, Kyrios. Señor mío, ese Señor implicaba ya el reconocimiento de la divinidad, pero más explícito aún, Señor mío y Dios mío. Tú eres mi Dios. Esto es extraordinario, ese es el gran avance en la fe cristiana. Cristo es Dios. Ya había ocurrido 3 días antes o unos días antes, había ocurrido y no puesto precisamente en boca de un apóstol, sino en boca del buen ladrón en la cruz, cuando el mal ladrón insulta a Jesús y el buen ladrón, San Dimas, le defiende y le dice a su compañero de crímenes: no te da vergüenza tratar así a Dios, ni siquiera estando en el mismo suplicio. Es decir, ya Dimas confiesa la divinidad de Jesús en un momento decisivo para ambos. Ambos están muriendo y Jesús responde a esta confesión de la divinidad y a la defensa que hace de él, diciéndole que esa noche estará con él en el paraíso. Es decir, no rechaza esa confesión de divinidad, sino que la acepta y la premia. Por lo tanto, creo que lo más importante, recordando a Santo Tomás, que fue, según la tradición, el gran evangelizador de la India,
Lo más importante es este reconocimiento de la divinidad de Jesús, que no va en menoscabo del reconocimiento de su humanidad. Los apóstoles no tuvieron nunca ningún problema en reconocer la humanidad de Jesús. Le veían, le tocaban, se reían con él, le abrazaban, veían cómo comía, cómo descansaba, cómo se enfadaba, por ejemplo, cuando echó a los mercaderes del templo y en otras ocasiones. Era un auténtico hombre y sobre eso no hubo ninguna duda en esa primitiva comunidad cristiana. El problema era aceptar la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Y este es el punto primero de nuestra fe. Es hombre y es Dios. Ahora esta confesión de la fe no es una mera aceptación intelectual. Tiene consecuencias fundamentales. Si Cristo es Dios, entonces las enseñanzas que nos transmite son enseñanzas de Dios. No son enseñanzas de un hombre, de un profeta, de un Mesías, de un personaje grande. Son enseñanzas de Dios. Y eso significa que no pueden ser tocadas, no pueden ser cambiadas, no pueden ser manipuladas, ni siquiera adaptadas. Podremos y deberemos adaptar el dogma para ser mejor entendido, pero no para ser cambiado. Una cosa es que expliquemos cada vez mejor el dogma a los hombres de nuestro tiempo, que eso es imprescindible y así ha hecho la Iglesia siempre, y otra cosa es que el dogma, en función de esa adaptación, se ha transformado, se ha manipulado. Hay la tentación, probablemente de siempre, de hacer un evangelio más evangélico, como algunos están diciendo hoy. El evangelio es poco evangélico. Hay que hacer un evangelio más evangélico, hay que hacer un evangelio purificado de aquellas cosas que no son evangélicas. Y establecen estos que así dicen, establecen ellos mismos cuáles son los criterios evangélicos. Todo aquello que molesta, todo aquello que va en contra de las opiniones del mundo, todo aquello que no es políticamente correcto, todo aquello que va en contra de los poderes, de los intereses de los grandes, eso dejaría de ser evangélico. Cuando Jesús habla de premio y de castigo, cuando habla del juicio final, eso ya no es evangélico. Cuando Jesús le dice a la adúltera, no peques más, eso ya no es evangélico. Cuando Jesús dice, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, eso no es evangélico. Y así muchas cosas, o sea, todo lo que va en contra del espíritu del mundo en el evangelio tiene que ser purgado, tiene que ser suprimido, porque eso no es evangélico. Pretender hacer un evangelio evangélico a la moda de hoy es simplemente negar la divinidad de Cristo. Al final tenemos que llegar a esta conclusión. Me arrodillo delante de Cristo diciendo tú eres Dios, con todas las consecuencias, o le digo a Jesús, eres un hombre, y no eres más que un hombre, y por lo tanto estás pasado de moda, y hay muchas cosas de las que dices que no las voy a aceptar. Al final, repito, todo se reduce a esto, se reduce a caer de rodillas como Santo Tomás y decir Señor mío y Dios mío, o se reduce a permanecer de pie ante Cristo diciéndole eres igual que yo o incluso yo soy superior a ti. Que Dios nos ayude a aceptar siempre la divinidad de Cristo, a adorarle, a agradecerle con todas sus consecuencias.